Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Así de pie, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 118. Salmos, capítulo 118. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 8. Salmos 118, desde el 1 hasta el 9. Del 1 al 9 vamos a leer. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Cuántos lo creen? Porque para siempre es su misericordia. Siga con el 2. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré el deseo en los que me aborrecen. Todos, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Vamos a adorar, Señor Jesús, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres grande y poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Y hoy en esta noche, Señor, venimos un pueblo con hambre y sed de ti. Queremos ser llenos de tu presencia. Señor Jesús, sea usted hablando a su pueblo, sea su palabra, sea su boca, sea su voz. Señor Jesucristo, que sea usted, Señor Jesús, llenando y tocando a nuestras vidas. Que sea su poder, Señor, manifestándose en nuestros corazones. Que su palabra se haga real en nosotros, Señor, para que podamos caminar en rectitud delante de ti, en el nombre soberano, poderoso del Señor Jesucristo. Alabanzas al Rey, denle una alabanza al Señor Jesús. Tome su lugar, hermano, y bueno, seguimos adelante con el servicio. Hoy quiero predicarles en esta noche, hermano, acerca de la confianza en el Señor, porque es mejor confiar en Jehová, dice aquí el salmista. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y es ahí, hermano, donde muchas veces nosotros de alguna manera como humanos nos dejamos a veces llevar por lo que nosotros vemos. Somos personas de carne y hueso que como humanos también nos dejamos llevar muchas veces por el temor, por el miedo. Aquí el salmista estaba hablando de un sentimiento que muchas veces nosotros atravesamos, y es la angustia. Él dijo aquí: desde la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió. Pero muchas veces, hermano, en la angustia invocamos al Señor, oramos, clamamos y pedimos, y vemos como que Dios no está respondiendo. Y Dios no está respondiendo en el momento que nosotros queremos, y no está respondiendo en el asunto específicamente como nosotros queremos que nos responda. Y entonces nos llenamos más de angustia y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar por fe. Nosotros hemos hablado acá que la fe es obedecer al Señor, que la fe se manifiesta cuando yo obedezco al Señor. Pero ¿por qué muchos no obedecen al Señor y quieren creer y dicen que creen pero no obedecen? Y es porque les hace falta este ingrediente importante, que es confiar en el Señor. Confiar en el Señor, hermano, es ponerle adelante de Él todas nuestras peticiones, todas nuestras
cargas y dejar que Él haga la obra y yo quedarme tranquilo. Pero ahí es donde muchos nosotros fallamos. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a abrir la Biblia hoy, hermano. Vamos a tocar varios versículos y le invito a que tenga su Biblia abierta. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38 dice: mas el justo, Hebreos 10 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Es ahí donde muchos de nosotros, hermanos, tal vez no entendemos el concepto de que el justo vivirá por fe. Es decir, todo lo que nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos debe de ser basado en fe. Debe de ser basado, hermano, en una confianza plena en Dios, en una confianza completa y total en Dios. Aleluya. Dice la Biblia aquí mismo en Hebreos capítulo 11, en el versículo, Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador. ¿Usted sabe qué quiere decir galardón? Es un premio. Un galardón es un premio. Y aquí dice que es necesario que el que se acerca a Dios de verdad crea que le hay. Pero hermano, aunque todos podemos decir que creemos en Dios, pero ¿qué están diciendo nuestras acciones? Nuestras decisiones, nuestras obras. Nuestra obra está declarando que sí, de verdad creemos en Dios. Nuestro comportamiento en la escuela o en el trabajo o aún en la casa. Hace mucho un pastor decía que usted cómo se sentiría si le pusiéramos una cámara en su casa que se transmitiera a Facebook Live todos los 24 horas. ¿Cómo sería que usted se comportaría diferente? Y es ahí donde es nuestro comportamiento. Usted ve muchas veces hoy con la propagación de los medios sociales, vemos por ejemplo muchos que salen a la calle y graban cómo le da $100 a una persona indigente, una persona que no tiene casa, un homeless, y le dan $100 y con musiquita de fondo para que todos digan: ay, qué buena gente es él. Lo está haciendo para que la cámara lo mire. Pero ya hemos visto muchas de estas personas después seguidas por escándalos de fraudes y cosas que hacen que no están bien, o que aquí delante de la cámara le da dinero a los pobres, pero detrás de la cámara le pega a la esposa. Entonces, sí, claro, hermano, aquí en la iglesia todos somos muy cristianos profesionales y aprendemos a hablar como cristianos profesionales, y de repente aquí todos somos muy lindos, muy santos, gloria a Dios por eso. Pero ¿será que allá afuera cómo están nuestras acciones dictando lo que en realidad soy yo? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que no hagamos como el borrachito que antes de salir de la casa le decía al Espíritu Santo que lo acompañara, y él iba contento porque el Espíritu iba con él. Pero cuando llegaba al bar le decía: aquí quédate, aquí quédate, al rato regreso. Porque muchas veces, hermano, nuestro comportamiento no demuestra que en realidad creemos en un Dios poderoso. Y no nomás en eso, sino en las decisiones que tomamos, hermano, día a día. En las decisiones, cómo estamos demostrando cómo es nuestra confianza en Dios. Ay, pastor, yo no fui hoy al culto porque la gasolina está cara. Y tengo la troca, y Dios me bendijo con una troca. Oiga,
Ay, pastor, hoy no, este mes no voy a dar el diezmo porque la inflación. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo están nuestras acciones determinando el Dios que nosotros tenemos? Por eso es que muchos todavía le llaman Diosito, porque así son sus acciones de un Dios chiquitico. Sus decisiones se dejan llevar es por el miedo, se dejan llevar por lo que está pasando alrededor. Hay personas que dicen: hermano, necesito que sirva al Señor en esto. No, pastor, yo no, ahorita no me quiero comprometer porque qué tal que quede mal. Porque ese es el Dios que tienen, es un Dios limitado, un Dios con limitaciones. Pastor, este mes no voy a ir a la iglesia porque este es el mes donde más trabajo hay y entonces voy a tener mucho overtime. Pero pastor, los diezmos van a llegar buenos, así que tranquilo. Hermano, todo eso se va a quedar acá, pero la salvación de nuestra alma, ¿qué? Es la salvación de nuestra alma lo más importante, hermano. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque muchos me dicen: no, pastor, es que si le digo que no a mi patrón me corren. Entonces estamos demostrando que le tenemos más miedo al patrón, que le tenemos más miedo a la inflación, que le tenemos más miedo a la gasolina o al precio de la gasolina, que tenemos más miedo a quedarnos sin dinero al final del mes. Pero la confianza en Dios se determina en mis acciones. Jeremías 17 dice la Biblia en el capítulo 17, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que dice que confía. Aquí está declarando una maldición al que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mire la maldición para aquel que mejor prefiere confiar en el dinero, confiar en los bienes, confiar en lo material, confiar en el hombre. Dice que estas personas van a ser como un desierto, secos, deshabitados, despoblados, porque eso es lo que produce cuando nuestra confianza está en el hombre, cuando nuestra confianza está en lo material o en lo físico o en lo que se ve. Pero dice el 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la diferencia entre aquel que ha aprendido a confiar en Dios, que sabe que aunque la gasolina esté cara, aunque estemos viviendo tiempos difíciles, hermanos, lo demostramos ahorita en el tiempo de la pandemia, cuando todo el mundo estaba escondido en sus casas. La iglesia del Señor, la iglesia Palabra de Vida, estuvo abierta, hermano, adelante, luchando, siguiendo adelante, sin miedo a una enfermedad, sin miedo a una pandemia. Y el Señor nos cuidó a todos, porque es la confianza en Dios. ¿Había riesgo? Sí, había riesgo. ¿Podíamos de pronto alguno de morir? Claro que sí, podíamos alguno tal vez morir, pero ese era el precio que estábamos dispuestos a pagar por la confianza en el Señor. Es la confianza en Dios.
En la confianza, hermano, que no le da a uno miedo lo que va a perder, que no le da a uno miedo nada, porque sabe que con Dios para ganar tenemos que perder. Aleluya. Dice la Biblia: el que quiere venir a mí tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Con Dios, hermano, para vivir tenemos que morir. Aleluya. Dice la palabra de Dios que nosotros somos muertos al pecado, pero vamos a vivir con Cristo. Al renunciar a las cosas materiales, al renunciar a las cosas del mundo, estamos ganando más. Aleluya. En los ámbitos espirituales, en lo eterno, estamos ganando. Yo no tengo dinero para comprarme una casa aquí, pero cada vez que yo vengo a la iglesia y sirvo al Señor, cada vez que yo, hermano, estoy sirviendo a los hermanos, cada vez que estoy dirigiendo o estoy atendiendo a una de las células, cada vez que voy a evangelizar, aleluya, allá al parqueadero, cada vez que estoy haciendo algo para la obra del Señor, adivine qué, estamos construyendo algo más grande, algo eterno allá en el cielo. Eso es la confianza en Dios. La confianza de que nosotros, todo lo que estamos haciendo ahorita para el Señor, hermano, se va a reflejar cuando el Señor nos llame y diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No, hay muchos que están temiendo al hombre, hay muchos que están temiendo a la gente. Dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 versículo 26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, hermano, ay, es que me da miedo, pastor, ir a la iglesia porque se está diciendo que el COVID ya está más ahorita levantándose otra vez, y que el COVID otra vez, y que el COVID para acá y el COVID para allá, y que la inflación, y que Rusia, y que la guerra, y que Ucrania, y que el otro, y que el aquí, y que allá, y todo, hermano, el mundo lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de pavor, pensando que son los políticos los que los van a ayudar. Pero nosotros no confiamos en los políticos, nosotros confiamos en un Dios poderoso, verdadero, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue el que murió, Él fue el que se dio, Él fue el que nos compró. Somos la iglesia del Señor y Él cuida de su iglesia. ¿Por qué vamos a temer? Si Él cuida a los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Dice que nosotros valemos más que muchos pajaritos. Si Él cuida, hermano, de todo, Él cuida de todo. Pero ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a confiar? ¿Hasta dónde? ¿Estamos dispuestos a nosotros a perder? ¿Estamos dispuestos nosotros, así como Abel, que confió en Dios y que ofreció al Señor sacrificio, y su fe, hermano, fue tan grande que Dios recibió su sacrificio, pero ese sacrificio le costó la vida? Pero su fe era tan grande que aún su sangre todavía habla. Dice la Biblia que su sangre todavía habla bien fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hemos confiado en un Dios eterno, nuestras obras también son eternas. Todo lo que hacemos para la obra del Señor, todo lo que hacemos para el reino de los cielos es eterno. No se nos puede olvidar que estamos trabajando, hermano, para el Dios soberano, para el Dios poderoso. No nos puede olvidar.
Segunda de Crónicas habla acerca de un recuento. Nos habla acerca, Segunda de Crónicas 16, del rey, el rey Asa. Tuvo un momento de debilidad el rey Asa. Mire lo que dice la Biblia. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir a entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Vemos que vinieron a atacar al rey Asa, lo rodearon. Dice entonces que sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel, Maim, las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente, o sea, profeta Hanani, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón para con Él. Y luego le dijo: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el profeta, el vidente, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Oiga, hermano, esta es la triste historia de un rey que antes había confiado en Dios, que antes había clamado a Dios, que cuando sus enemigos numerosos lo atacaron, él clamó al Señor, y el Señor lo defendió, y el Señor lo socorrió. Pero más adelante se olvidó del que él lo ayudó, se olvidó porque se dejó llevar por la angustia, por el temor, y entonces fue y mandó y sacó los tesoros de la casa de Dios para dárselos a un rey impío, para que lo defendiera del otro rey. Y aunque sí le salió bien el tiro, pero delante de Dios no estuvo bien. Y es que a veces nosotros hacemos aquí y allá, y de pronto lo que le pertenece a Dios, el tiempo de Dios, el dinero de Dios, las fuerzas que le pertenecen a Dios, se las damos a otros, se las damos al mundo, se las damos al trabajo, se las damos a otras cosas. Y entonces, hermano, aunque de pronto usted pueda decir: mire, el overtime me salió bonito este mes y me voy a comprar esto y aquello, pero delante de Dios el Señor dice: no. Sí, te están saliendo bien las cosas, pero entonces ya no está mi protección contigo, y vas a tener otras guerras y vas a tener otras luchas, hermano, porque es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando confiamos en y por eso muchos se alejan de Dios, y hoy en día muchos se han alejado del Señor y han dejado de venir a la iglesia. ¿Y sabe qué dicen? No necesito ir a la iglesia.
Así dicen unos. No necesito ir a la iglesia, no necesito de Dios, no necesito ir. Yo busco aquí a Dios a mi manera, yo busco a Dios aquí en mi casa oramos. Aquí desde la sala veo el streaming desde la sala, yo veo aquí. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito diezmar, no necesito ofrendar, no necesito hacer nada de eso. Eso fue lo que le pasó al rey Asa. Él pensó que podía hacer las cosas a su manera y sacó el tesoro de lo que era de Dios, hermano. Pero el tesoro que es de Dios es el tesoro de Dios. No es mi tesoro, no es su tesoro. Eso es de Dios, le pertenece a Dios, es de Él y por Él y para Él, hermano. Tenemos que entender que lo que es de Dios es de Dios. Si usted ha sido llamado para servirle, sírvale con integridad, sírvale con todas sus fuerzas, aunque los demás no hagan, aunque los demás no quieran. Yo no estoy haciendo... Hay gente que dice: ay, pastor, ¿y usted por qué a mí sí me exige y a fulano no? Así me han dicho muchas veces. ¿Y por qué yo sí y yo sí hago esto y los demás no? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué a mí sí y a los demás no? Eso es porque usted está poniendo la mirada en la gente, porque la confianza no está en Dios. Pero cuando la confianza está en Dios, hermano, no importa que los demás hagan o no hagan, o cómo lo hagan, o si dan o si no dan, o si ofrendan o no se ofrendan, o no, o si vienen al culto o no vienen al culto, hermano. Nosotros estamos exponiendo nuestra mirada en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, y sabemos que lo estamos haciendo para Él. No importa lo que los demás hagan o no hagan, yo lo estoy haciendo para el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 125. Este salmo está hermosísimo. Salmo 125. Dice la palabra de Dios. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Mire, son como el monte de Sión que no se mueve. ¿Cómo le parece? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Cuando uno tiene una fe firme, de ahí nadie lo mueve. Eso es la diferencia entre personas como Noé, como Abraham, como Moisés, como David, como Jefté, como Gedeón. Fueron personas de fe que cuando Dios les dijo que hicieran algo, ellos se fueron firmes en Dios, sin importar lo que los otros dijeran, sin importar lo que los demás criticaran, sin importar lo que los demás hicieran o no hicieran. Ellos no se movieron, sino que confiaron en Dios, porque los que confían en Dios son como el monte de Sión que no se mueve. La confianza en Dios se va a caracterizar por sus convicciones en Dios, por sus convicciones bíblicas en Dios. Que nosotros tengamos convicciones firmes, que creamos, hermano, de verdad en un Dios poderoso. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pasea sobre Israel. Oh, hermano, yo quiero ser como esos que confían en Dios, que son firmes en sus convicciones, firmes en sus creencias. Han llegado momentos, hermano, donde me ha tocado dar el diezmo. Yo digo: si doy el diezmo no hay renta. Si doy el diezmo no hay gasolina. Si doy mi voto y mi promesa, no me voy a quedar sin lo de la marqueta. Pero, hermano, los que confían en Dios son como el monte de Sión. Oh, hermano, eso a mí no me mueve. Yo digo: Señor, usted es mi proveedor, usted es el que a mí me sostiene. A mí no me sostiene el gobierno, a mí no me sostiene el presidente, a mí no me sostiene Estados Unidos, a mí no me sostiene mi patrón, a mí no me sostiene mi trabajo, a mí me sostiene un Dios soberano, dueño de todas las cosas. Y ¿sabe qué? El que confía en Jehová es como el monte de Sión. Y ¿sabe qué? Hasta ahorita no me ha faltado nada.
No me ha faltado nada hasta ahorita. Y hay personas, ¿sabe qué me han dicho a mí? Personas: ay, usted es tan bendecido porque usted es pastor. Oh, no. ¿Sabe que conozco pastores que andan bien mal? Sí. Porque no se trata de eso. Estábamos hablando hoy con mi niña. Decía, no, hay pastores que andan y son pastores. Porque el hecho que uno sea pastor no lo hace a uno que uno por allá, el Señor lo tiene ahí en un lugar especial, ¿no? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que delante de Dios todos somos igualitos. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. No, hermano. Hermano, Dios me tiene bendecido no porque yo soy pastor. No, hermano, es la confianza en Dios. Y es que entre más le conozco, más confío en Él. Entre más me acerco a Él, entre más le conozco, entre más camino con Él, más me afirmo en Él, más creo en Él, hermano, porque he visto la mano de Dios sobre mi vida y sobre mi familia. Como no tiene idea que en aquel tiempo, cuando ni papeles tenía, el Señor me mandó a Hawái de luna de miel. No tenía ni $1 para la luna de miel. Pobrecita, mi esposa se casó. Mi esposa se casó por fe. Creía más en Dios, yo creo, que en mí. Pero esa fe tremenda de mi esposa, que hermano, el Señor ha hecho cosas tan tremendas con nosotros, tan hermosas con nosotros, que hermano, eso es la pura mano de Dios sosteniéndonos. Por eso yo no le temo al mañana, yo no le tengo miedo a ver qué va a pasar, yo no le tengo miedo ni a la inflación, ni a la gasolina, ni a la guerra, ni a una cosa, ni a la otra, porque dice la palabra de Dios que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque hemos confiado en el Rey soberano, hemos confiado en el dueño del universo, hemos confiado en el creador de todas las cosas. Es el nivel de confianza que usted tenga en Dios, no en lo material, en Dios. Yo puedo decir, como dijo Pablo, sé vivir con lo poco y con lo mucho. Y sé vivir cuando no hay nada, y es una vez no había para la leche para el otro, no había para el desayuno del otro día, no había. ¿Y qué vamos a hacer? Orar. Vamos a orar que el Señor va a proveer, de alguna manera va a proveer. Al otro día, tempranito en la mañana, nos tocaron la puerta de la casa. ¿Te acuerdas, amor? Ahí en adelanto. Y cuando abrimos, ya no habían personas, solo habían unas canastas, unas cosas así, de esos de plástico, contenedores de plástico, llenos de comida. Nos tocó llamar hermanos para que fueran a agarrar leche y cosas, porque no nos cabía en la refri. Empezamos a meter y yo le decía a mi esposa, ya no cabe más, y tratamos. Porque el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve. Pero ¿qué significa confiar en Dios? Con esto termino. Salmo 46, 10. Salmo 46. Bueno, con este y otro. Tengo tiempo, tranquilos. 46, 10 dice: Estad, ¿qué? Estad, ¿qué? Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esto es confiar en Dios. Es estar ¿qué? Quietos. Tan difícil que es estar quietos, ¿cierto?
No, yo tengo que hacer algo. Y es que yo no tengo que hacer algo. ¿Y a quién hay que llamar? ¿Y quién podrá defenderme? Y queremos que hacer algo porque es que... Y el Señor está diciendo: yo tengo el control. Pero usted alguna vez ha manejado con alguien de pasaje, de copiloto que quiere manejar también. ¿Le ha tocado o no? Y está usted ahí manejando y de repente, ¡ay! ¡Párele! Está muy rápido. Mire, esa línea no es la otra. Mire, se pasó el exit. ¿Qué pasó? Y le queremos. Y dice: no, pues maneje usted, pues. ¿Y sabe qué así hace Dios? Cuando nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué hizo así? Es así. Señor, pero ¿por qué no me respondió como yo le estaba diciendo? Es mejor así. Señor, pero mire, ¿por qué no mandó al pastor y a los diáconos? Y el Señor dice: es que yo quiero enseñarte a que estés quieto. Yo quiero enseñarte a que confíes en mí, no en el hombre. Yo quiero enseñarte a que confíes en mí 100% plenamente, con una paz. Usted ve el mar nunca está quieto. El mar está pegue y golpee. Y trate de calmar el mar. Solo el Señor Jesús pudo calmar el mar. Pero el lago está quieto. Y mientras que usted no lo disturbe, el lago está quieto. Y abajo puede estar pasando lo que esté pasando, pero el lago está quieto. Y abajo pueden haber cocodrilos y pues lo que sea, pirañas. El lago está. Yo no sé si las pirañas viven en lagos, yo no sé. Pero el lago está quieto. Y esa es la vida del creyente. Hermano, puede estar pasando lo que esté pasando y la gente le dice: pero tú, ¿por qué no estás preocupado? Pero tú, ¿por qué estás tan tranquilo? Es que yo he confiado en un Dios. Él va manejando, aleluya. Yo voy a hacer lo que tenga yo que hacer. Yo voy a arreglar lo que yo pueda arreglar. Y lo que yo no puedo hacer y lo que yo no puedo arreglar, se lo voy a dejar a las manos de mi Dios. Eso es estarse quietos. El pueblo de Israel nunca aprendió a estarse quietos. Y el pueblo de Israel siempre andaba buscando la salida, buscando a alguien que lo ayude. En otra ocasión se fueron a buscar a Egipto. Y el Señor les dijo: ustedes tienen que estarse aquí en Israel y quedarse quietos y dejarse conquistar de Babilonia. Y ellos dijeron: no, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos mejor a buscar ayuda. Vamos mejor a buscar Egipto. Vamos mejor a buscar ayuda de aquí, de allá, del fulano, del sultano. Y terminaron, hermanos, muertos, asesinados, porque no aprendieron a estarse quietos. Y cuando el Señor Jesús vino, les dice, subió al monte y miró al pueblo de Israel, todo como ovejas sin pastor, y clamó, hermano, en su corazón hubo un clamor y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. No conociste el tiempo de tu visitación. Y es que Dios quiere obrar. Y es que Dios quiere hacer un milagro en su vida. Y es que Dios, hermano, ha permitido esa enfermedad porque Él se quiere glorificar y Él te quiere sanar. Y es que Dios, hermano, está permitiendo que pase por valle de sombra de muerte, porque Él quiere enseñarte que Él está contigo donde quiera que vaya. Quiere enseñarte que Él es Dios en los montes y en los valles, que Él es Dios en la luz y en la oscuridad, que Él sigue siendo Dios, hermano, en la tormenta y en la paz. Él sigue siendo Dios y Él sigue con nosotros y Él está con nosotros y no nos deja ni nos abandona. Él es Dios poderoso. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Póngase de pie, hermano. Dice la Biblia en Nahum 1:7 que Jehová es bueno
¿Usted cree que Jehová es bueno? Diga: Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la. Fortaleza en el día de la. Y conoce. Se nota, se ve, se siente, se identifica a los que en Él confían. A veces en la angustia, muchas veces no va a resolver tu problema. A veces en el momento difícil Él no va a solucionar la situación, pero Él te va a fortalecer. Hay luchas, hermano, que tenemos que llevarlas a veces. Tenemos que llevarlas a veces hasta por años. Pero de alguna manera u otra es Dios que se quiere glorificar en nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar, a confiar, a confiar, a confiar, a estar quietos, a estar en paz, a estar tranquilos, a adorar al Señor, a no llegar a la iglesia todos derrotados, sino llegar a la iglesia como leones, aleluya. Llegar a la iglesia, hermano, con alabanza en nuestra boca, con adoración en nuestros labios, que llegar delante de su presencia y servirle, hermano, con todo el corazón, y servirle con integridad, y servirle, hermano, con ganas, y hacer el trabajo que Él nos ha encomendado, sabiendo que Él se encarga de nosotros. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, dice un canto. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y por eso dice aquí que el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Luego dice, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, sino de los que tienen fe, sino de los que tienen una plena confianza en Dios para preservación del alma. ¿Usted confía en Dios? ¿Usted de verdad confía en Dios? Ahora, si su confianza en Dios ha estado flaqueando, si el diablo le ha estado metiendo temor y miedo, si el diablo ha estado queriendo entremetiéndose en su vida con dudas en su mente, hermano, yo le invito a que en este momento vengamos a este altar y derretemos, hermano, todo pensamiento de duda, todo pensamiento de temor, hermano, toda angustia en el nombre de Jesús. Debemos de vivir, hermano, en paz en el Señor, y Él es el príncipe de la paz. Dice, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No tengan temor ni tengan miedo. Él es el Dios de paz. Él es el Dios de paz. Él es el que te da la paz en tu corazón y en tu mente. Él es el que te da la paz, hermano, en medio de ese mar que está embravecido. Él es el que da la paz. Oremos.